Ya está con nosotros Pedro Ugbe, quien nos va a hacer el honor de clausurar esta jornada virtual en defensa del agua, compartiéndonos su historia de lucha y resistencia desde un plano distinto, desde las letras y la escritura. Claro, muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todas, a todos quienes estamos participando en este espacio aquí, pues en mi pueblo, se llama Buxos, Yucatán, en México, y pues un gusto estar en esta oportunidad para compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia y de nuestro caminar en la lucha. No, más bien a ti, Pedro, muchas gracias por hacerte el tiempo y la paciencia ahí pues ya sabes, siempre en estos momentos se nos recorren un poquito los tiempos, pero para Segil es un honor pues que nos acompañes en esta sesión, en esta conversación, pues para conversar un poco desde tu perfil y desde tu trayectoria. La audiencia que nos acompaña, les cuento que Pedro es un escritor y poeta maya, promotor, docente, traductor y defensor del territorio que forma parte de la Asamblea de Defensores del Territorio, Mushimbal. Ha recibido el Premio Estatal de Poesía El Espíritu de la Letra en Maya y del Premio de Cuento en Lengua Maya Alfredo Barrera Velázquez. Bienvenido otra vez, Pedro, y te vuelvo a transmitir a nombre de Modatima y de Segil, las organizaciones convocantes, nuestro agradecimiento por estar aquí y por permitirnos conocer un poco más de ti, de tu historia de lucha desde estas aristas. Pues primero que iniciar, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo allá en la península? Bueno, pues aquí particularmente con la familia estamos bien, estamos contentos. Sin embargo, pues no deja de martillar la tristeza de muchos fallecimientos en esta zona por el COVID-19 y todos los días hay en Yucatán alrededor de 35 fallecimientos desde hace más de un mes que esto no baja. Si bien es cierto, no ha subido más, pero bueno, 35 personas cada día, pues ha sido un número importante. Y pues los contagios de 150 a 200 también cada día, y eso pues no deja de ser muy preocupante. Pero además, un poco después de que se inicia este problema del COVID en esta zona, pues nos cae una inundación en toda la península y todo lo que se había sembrado pues se perdió y los campesinos tuvieron que sembrar de nuevo y lamentablemente pues el gusano se lo comió todo. Y bueno, después se tuvo que volver a sembrar y pues paró una sequía. Y bueno, de lo poco que dejó la sequía, está en este momento pues amenazada por la langosta voladora y la langosta diminuta que viene caminando y acosando y rodeando las pocas milpas que todavía existen. No son muy buenas noticias, es un poco deprimente nuestra realidad. Sin embargo, en medio de todo esto, vienen las grandes empresas para despojarnos de nuestro territorio. Lamentablemente es un tiempo difícil, es una época difícil, es un año bastante complicado, pero bueno, vamos a luchar por vivir, por sobrevivir y por defender lo poco que nos queda. Pues un panorama definitivamente preocupante, ¿no? Parece, como se dice por allá, llueve sobre mojado, ¿no? La situación en la península y que se vincula, ya lo decías ahorita en la parte final, pues con todo este panorama de despojo, que yo sé que no, o se sabe, pues ustedes lo han denunciado desde siempre, que no es un fenómeno nuevo, pero me gustaría vincularlo un poco, nos gustaría vincularlo pues en realidad con cómo se ha, y desde tu obra has logrado pues hacer esta defensa pues de la identidad cultural del pueblo, de los pueblos mayas, de la defensa además del territorio. Y pues, ¿por qué no iniciamos por el inicio? Y me cuentas rápidamente, le cuentas a la audiencia pensando que
hay gente conectada no solo de México, sino también de Centroamérica y quizá más allá. ¿Por qué no nos cuentas rápidamente cómo y desde cuándo comienzas a escribir? ¿Cómo te ha ido con ese ejercicio, Pedro? Sí, pues en realidad, escribiendo literatura, tengo realmente poco tiempo. Más o menos empiezo en el 2000, 2005, 2007 formalmente, y es una necesidad, me parece que se viene hacia mi contexto, hacia mi forma de vivir, hacia la situación que me rodea, toda vez que desde muy joven pude percibir la situación de dolor por la que atravesaba mi pueblo o sigue atravesando mi pueblo, que tiene que ver con dos cosas fundamentales. La falta de conocimiento sobre las formas o los diseños que tienen las políticas impuestas por esta ideología occidental, por este pensamiento occidental, y que, bueno, han generado en nuestras propias limitaciones en todos los sentidos, en las limitaciones de nuestro conocimiento, en las limitaciones de nuestra convivencia, de nuestra organización. Y bueno, esto es una situación que repercute negativamente en nuestra vida como pueblos indígenas. Ante esta percepción, pues estuve intentando buscar alternativas para entender, para ayudar, para clarificar situaciones que tienen que ver con mi pueblo. Y bueno, una oportunidad, entre comillas, que se abre para mí en ese momento, siendo yo hijo de campesinos, monolingüe, pues yo crecí hablando maya, me levanté en una familia maya donde pues no se hablaba el español, pero bueno, ya en la primaria pues fui aprendiendo un poquito y fue que después de la primaria pues más o menos comencé a entender el español, y ya a mis 18 años pues la oportunidad que se abrió fue la de estudiar teología en un seminario, y tuve que ir ahí en ese lugar como la posible alternativa para enfrentar la situación que se vive en mi pueblo. Hice la primera licenciatura en teología, 4 años y medio, casi 5 años encerrado en una escuela para hacer este tipo de estudios. Y bueno, pues me tocó estar en un seminario conservador, bastante difícil porque es más que la educación, es la colonización de la evangelización del siglo XVI, que bueno, tuve la desfortuna de pasar, de vivir, y afortunadamente después de este seminario, alguien me invitó a hacer una traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento, a la lengua maya, porque pues yo soy maya hablante de origen, y esto me abrió muchas posibilidades. Trabajé como traductor 2 años del Antiguo Testamento, y de allá me invitaron para participar en un proyecto que se llama Centro Evangélico Latinoamericano de Estudios Pastorales en San José de Costa Rica. Entonces me tuve que ir a San José a hacer estudios, un poco de sociología, de teología, y me encuentro con una corriente que bueno, hoy agradezco mucho a la vida, que se llama Teología de la Liberación, que me parece la mejor hermenéutica que existe en la interpretación de la Biblia. Y bueno, pues decido transitar por este enfoque en donde la opción preferencial de Dios es hacia los pobres, y que no puede hacerse
tonto, un Dios frente a tanta injusticia y tanto dolor que padecemos los pobres. Pero bueno, a mi regreso a Yucatán, pues definitivamente no pude encajar con la iglesia tradicional y me expulsaron de la iglesia. Y bueno, pues era una situación que creo que tenía su propia lógica, no les podía convenir a esta cristiandad que es un centro de poder económico y un poder político corrupto como es el caso Lozoya. Cuando uno es un bandido de primer nivel, pues te tratan pues como rey. Cuando eres un pequeño bandido, pues sí te castigan. Es la misma estructura que tenemos o que se tiene en las iglesias. Afortunadamente, me expulsaron y agradezco que lo hayan hecho porque esto me permitió asumir otro camino, otra trinchera, construir otra trinchera. Y pues entré a una escuela a dar clases de ciencias sociales y estuve dando algunas materias como antropología, filosofía, historia, metodología. Y bueno, todas estas materias que di a nivel de preparatoria y de licenciaturas, pues me ayudaron mucho a ubicar y a construir una trinchera de trabajo con las comunidades. Desde el 80 yo empecé a dar talleres en las comunidades, primero de teología, después de teología de la liberación y después de que me corrieron en la iglesia, pues comencé a dar talleres de derechos humanos y recorrí de punta a punta toda la península con todas las comunidades dando talleres de derechos humanos y después de derechos indígenas. Entonces hice una licenciatura en educación y pues ya me consolidé trabajando como profesor durante 22 años en una escuela particular impartiendo estas materias. Y bueno, pues como todo lo que empieza tiene que terminar, pues la escuela también al principio me trataba muy bien porque pues los muchachos en su mayoría tenían preferencia por mis clases y muchos se salían hasta de otras clases y venían a mis clases y bueno, eso pues era bien visto por los dueños de la escuela hasta que llegó el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y pues invité a los muchachos a salir a una marcha y a un meeting y pues vaciamos toda la escuela en horario de clase y pues eso ya no me lo pasaron, ya no, pues me corrieron de la escuela hace 4 años, lo cual agradezco mucho también porque hoy vivo mejor aunque soy desempleado. Entonces, la visita y el trabajo que hacía con las comunidades indígenas en torno a los derechos indígenas en el marco de los acuerdos de San Andrés, pues abrieron muchos caminos que finalmente se consolidó con la creación de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, en el que yo soy fundador, con un compañero de lucha desde hace 25 años que se llama Russell Peva, un profesor también con quien he compartido caminos bonitos, pero también caminos tortuosos, accidentados y que hemos enfrentado situaciones complicadas con los poderes políticos y económicos frente a las agresiones que hemos sufrido por la defensa de nuestro territorio. Sin embargo, pues aquí estamos. Finalmente, después de leer muchos libros de economía, de historia, de filosofía, me di cuenta que no era posible solucionar el problema de la pobreza, de la injusticia y del dolor que padecemos como pueblo. Y me vino así como un desánimo enorme. Me sentí frustrado porque con todo el conocimiento occidental que ya había reunido y que ya podía manejar en cierto nivel, no servía mucho para apoyar a los pueblos indígenas y resolver la situación. Y bueno, en esa desesperación, como en el 2000, pues abandono todos los libros de economía
que he leído y que conozco. Y con tal de no sentarme a llorar únicamente por decepción, me puse a escribir poesía y narrativa. Así es como empieza mi gusto, mi preferencia por esto, sin saber que estaba abriendo una puerta al infinito, que creo que esta puerta es la puerta celestial. Me parece que la poesía pues salva vidas. Me parece que la poesía es vivir ese cielo, esa tierra nueva prometida que fluye leche y miel. Me parece que la poesía es verdaderamente el camino glorioso que se tiene que transitar. Es tan glorioso porque en la poesía nada es verdad, pero tampoco nada es mentira. O si se quiere decir de otra manera, todo es mentira que nos hace ver la verdad. Entonces, este tipo de situaciones nos dio una nueva luz y ingresé al Centro Estatal de Bellas Artes en la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya. Hice la carrera técnica en Creación Literaria y pues a partir de allá me puse a escribir alguna cosa, pero pues creo que una ventaja que yo tuve es que desde 1981 me propuse leer por lo menos un libro al mes y llevo casi 40 años haciendo eso y creo que lo poco que yo he aprendido es en base a dos cosas: a la experiencia de vida y de los consejos que mis padres me dieron y lo que he leído en los libros. Esos dos caminos son quizá lo que me ha generado una posibilidad de entender muchas cosas. Entonces, a partir de esta experiencia de vida como campesino, como hijo de una familia maya y con un poco lo que he aprendido también de la cultura occidental, pues me puse a escribir y bueno, escribo en lengua maya, no escribo en español. La traducción que hago es únicamente con la intención de compartir con quienes les gusta, con quienes son solidarios con nosotros, pero en realidad lo que yo escribo en español no refleja mucho lo que yo escribo en lengua maya. Entonces, mi español sigue siendo deficiente para escribir poesía en español, no me atrevo, pues lo que yo hago es escribir en lengua maya porque escribo desde el pensamiento y no desde los sonidos asignados a las letras para generar sonidos en lengua maya, sino está en cada letra un pensamiento originario, un pensamiento maya. Está la voz ahí de los pájaros, está la voz del agua, está la voz del aire, está la voz de nuestros dioses, está la voz de las hojas. Esa es la voz que yo entiendo, que yo capto y que yo comparto. Y creo que en eso radica el aporte que puedo compartir con la gente no maya. Es así como empiezo a escribir. No, pues literalmente, Pedro, una historia de vida, ¿no? Ahí contabas este método de la lectura, un libro al mes. Fíjate que yo también en algún momento me propuse hacer algo así, pero claramente me falta mucho tiempo para alcanzar algo parecido al recorrido que has tenido tú. Y pues nada, o sea, tratando de conectar con pues con estas luchas que has tenido, que has vinculado, pues que en el momento en el que empiezas a escribir en idioma, en lengua maya, ¿qué obstáculos te has enfrentado o te han puesto para hacer esta reivindicación de derechos culturales, pues sabiendo que pues no necesariamente es el idioma hegemónico, ¿no?, del territorio en el que habitamos? Claro, esto es también una lucha, por eso creo que tanto la lengua como la poesía maya es también territorio. Y una primera cosa que sufrimos es la descalificación
Occidente nos dice que los mayas escriben poesía, que nos muestren dónde está su Don Quijote. Estas descalificaciones, pues los comprendemos porque al principio como que nos dolía, pero hoy nos da risa porque creo que la ignorancia no solamente está de nuestro lado, está también del lado de ellos. Entonces, en este sentido, independientemente de la descalificación, porque dicen que no hacemos poesía, pues tienen el problema, nos parece, de que lo que no conocen lo niegan su existencia. Y me parece que esto es fundamental. El hecho de no conocer algo no es razón para negar su existencia. Entonces yo creo que es importante que Occidente también intente entender lo que nosotros hacemos. Y si no lo quiso entender, pues bueno, no importa, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Esto es uno de, digamos, de las desventajas que existe, porque ellos quieren, por ejemplo, una métrica, quieren, pues, exigir normas, reglas de la poesía occidental, que pues bueno, nosotros claramente decimos no estamos haciendo poesía occidental, estamos haciendo poesía maya. Entonces es una cosa distinta. Y bueno, otra situación que tenemos, pues son muchísimas, ¿no? Uno es eso y lo otro es que cuando se hacen las convocatorias para el concurso, pues hacen convocatorias para concursar en español y no en lengua indígena. Entonces, si hay una convocatoria y yo mando mi poema en lengua maya, pues va a estar descalificado de entrada porque es para la lengua española. No obstante que estamos en un país que se presume constitucionalmente como un país pluriétnico. Entonces, ¿dónde está el respeto a esa ley del artículo 2 constitucional donde dice que somos un país pluriétnico y las convocatorias las hacen en español y descalifican lo nuestro? Me parece que es otro problema. Luego, la posibilidad de publicar nuestro trabajo. ¿Dónde están las imprentas? ¿Dónde están las editoriales que se prestan o que bueno, nos dan la oportunidad de poner en papel nuestro trabajo? Tampoco hay, y es otra barrera, es otra dificultad, es otro obstáculo que tenemos. Y la circulación también de este problema de pues el poco trabajo que de repente tenemos, pues es difícil hacerlo circular. Es un problema grave que tenemos, pero además tiene que ver con una cosa particular que el Estado no ha querido reconocer y porque pues tal vez no le interesa. Es curioso cómo en Yucatán creo que la mayoría de la población, sobre todo indígena, habla maya, pero no lee el idioma ni la escribe. Entonces, tenemos la dificultad también de hacer circular nuestro trabajo, porque primero la gente pues no sabe leer o lo poquito que lee es muy básico, y leer poesía no es lo mismo que leer cualquier propaganda que llega en el pueblo, ¿no? Es distinto. Entonces, en ese sentido, pues también tenemos una dificultad, y la llamada educación indígena que el gobierno ha promovido es más bien la desindianización o desmayanización de nuestras comunidades. Entonces, no es educación, sino es colonización. Uno de los periodistas la otra vez me preguntó, pero ¿por qué ustedes abandonan a su pueblo cuando terminan de estudiar una carrera universitaria? Y pues le digo, porque nos educan para eso, nos preparan para eso, porque no nos educan realmente, no nos forman, sino nos entrenan para sacar de nuestro pueblo y llevarnos a lo que ustedes llaman civilización. Entonces, si fuera una educación, sería realmente distinto, porque estaríamos enfrentando los problemas de nuestros pueblos y no tenemos por qué huir, pero el entrenamiento que ustedes nos dan o la
colonización a que nos someten, es para justamente abandonar nuestro pueblo, para que vayamos a ser mano de obra barata de ustedes. Ese es el problema que tenemos. Entonces, tenemos esa situación difícil, pero una de las tareas que yo me he propuesto es justamente llevar mi trabajo en todos los pueblos donde vamos a hacer los talleres. Antes de empezar el taller todos los días, pues lo primero que yo hago es leer un poema o dos poemas de mi autoría y discutirlo con la gente, y después empezamos el taller. Antes yo leía textos de la Biblia antes de empezar, hoy leo mis poemas para empezar y discutirlo con la gente. Y esto es una manera de celebrarlo, y la gente cuando escucha el poema lo escucha con mayor profundidad que la llamada palabra de Dios, porque es lo suyo, porque con ellos se encuentra, porque eso es su vida, porque sabe que es el espejo en el que se mira y se siente y se escucha y bueno, se reencuentra consigo mismo. Entonces esto tiene un valor más allá de cualquier otra cosa, y eso es lo que pretendemos hacer con el trabajo que nosotros estamos construyendo aquí en la península. Pues Pedro, antes de que pasemos a que nos compartan, a que nos compartas el par de poemas o de obras que has seleccionado para compartir con nosotros, si te animas, si te parece bien, me gustaría quizás retomar conectar con una idea que mencionabas al inicio de esta última intervención al respecto de que defender la lengua, defender el idioma, la escritura maya, es defender también el territorio, ¿no? ¿Cómo lo vinculas o cómo podrías profundizar un poco más en la manera en que estas dos caras de la misma moneda conviven, por ejemplo, frente a los proyectos extractivos, e incluso si lo quieres vincular con el tema que está en boca en la coyuntura actualmente, ¿no? Como es el mal denominado Tren Maya. No sé, ¿cómo crees que se hablan estos dos ámbitos de lucha o de resistencia? Claro, es muy simple. En el pensamiento occidental, cuando se dice agua, se piensa en un recurso, se piensa en dinero, se piensa en una mercancía. Nosotros cuando hablamos de agua, hablamos de un ser divino, hablamos de nuestra madre, hablamos de nuestro hermano, hablamos de lo que nos da vida. Entonces, no estamos pensando en la misma cosa. Cuando hablamos de un árbol, si es la ceiba, el occidental piensa que es bueno para hacer papel de baño. Para nosotros, la ceiba representa el cordón umbilical que nos une con el cielo y con lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Para nosotros eso es sagrado. Entonces, son cosas distintas. Por lo tanto, si no tenemos un territorio, pues no tendríamos un árbol, no tendríamos nuestra ceiba. Si no tenemos un territorio, no tenemos nuestros cenotes. Por eso una de las cosas que hizo Alfonso Romo, que es el gran poder detrás del trono, es venir aquí en Tizimín y cerrar un cenote, embutir un cenote, rellenar un cenote, porque para él un cenote no significa absolutamente nada. Para nosotros es diferente. Entonces, en el poema o en las cosas que nosotros escribimos, manifestamos este sentir, manifestamos este pensamiento, y no es lo mismo para nosotros algunas cosas que ellos traducen y creen que son así como la gran construcción. No, el territorio tiene que ver con nuestra organización, el territorio tiene que ver con nuestra lengua, tiene que ver con nuestra comida, tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra forma de producción y de reproducción. Antier fui a sembrar frijoles en la milpa, y sudábamos a las 10, 11 de la mañana, sudábamos debajo del sol y sentíamos cómo nos podemos hacer uno entre el calor, entre la lluvia, entre la luz y hasta una serpiente pudimos ver ahí mismo, y decíamos cómo el empresario en el hotel de 5 estrellas donde está haciendo lobby ahorita puede sentirle cariño a la milpa si nunca ha derramado una gota de sudor en esta milpa. No lo puede sentir, por eso para él meter una maquinaria y tirarlo y destruirlo
le llama desarrollo. Para nosotros eso es destrucción del territorio y no se los vamos a permitir hasta que nosotros estemos aquí o vivos o muertos, y vamos a apostarle a todo lo que damos. Esta es la consigna y el pensamiento y el corazón que ponemos frente a nuestra lucha. Pues muchas gracias, Pedro, con esa denuncia, con ese planteamiento, los vínculos, los matices que señalas. No sé si quisieras ahora compartirnos alguna obra en particular con la audiencia el día de hoy. Tenemos algunas personas conectadas en Zoom, otras en Facebook, y sobre todo pensando que pues en realidad esto va a quedar grabado y va a seguir circulando. Adelante, Pedro, el espacio es tuyo. Sí, voy a compartir con ustedes un poema que escribí en maya que se llama Umahankahilop Noka. Solamente voy a leer el primer párrafo en maya para no retrasar, y voy a leer lo demás en español. Este poema tiene que ver con la situación tan triste que se vive por los que somos indígenas y que nos vemos muchas veces en la necesidad de abandonar nuestra tierra para ir como extranjeros en la gran ciudad. Los llamados migrantes, y esto es un problema que se da mucho en Centroamérica y que lamentablemente vemos cómo sufren no solamente en el muro que construyó Trump, sino en el muro militar también que López Obrador ha construido en la frontera sur de nuestro país. Entonces, cuando salimos a la gran ciudad, tenemos un dolor, tenemos una tristeza, tenemos una vida frustrada, lo que los psicólogos le llaman el síndrome de Ulises, que padecemos o que padece cualquiera que se ve obligado para salir en su natal población y marcharse a una ciudad en busca de trabajo, en busca de mejores formas de vida. Sabemos cuántos hermanos tenemos hoy en los Estados Unidos, o tenemos en la Ciudad de México, o tenemos en la Ciudad de Mérida, o tenemos en Cancún, en Cozumel, o en las grandes ciudades, haciendo trabajos lamentables, mal pagados, y que es lo que hoy ofrece el Tren Maya de nuevo, de precarizar más las masas y convertirlas en mano de obra barata. Y lo triste ahora es que nuestra tierra, nuestro territorio, la van a convertir en una tierra que ya no será nuestra, sino vamos a ser extranjeros en nuestra propia tierra. Y sobre esto es el tema que hoy les vengo a leer. Y el primer párrafo dice: Umahankahilop noka, utanawiche, uneli lelum shishik tumenlekino, kusawal alik humpel kaba ichil humpel utan sheliltan, tuboshela chikpapak ululu kilulumil mishmak, utial juntuh lubam pishan, tapawok tu kashtakaytush kutaki kuba, tu pachiung ine yeteluko kutititik uyawat. En español dice de la siguiente manera: extranjeros de la gran ciudad. Ese es el título. Tu rostro es el espejo de la tierra cortada por el sol. Balbuceas un nombre en una lengua extraña. En tus labios yacen los fragmentos de una tierra de nadie, de un espíritu vencido. En tu morral, el Xtacay encontró refugio. Detrás del sol, su pico deshilacha su graznido. Hoy vas a aprender a abrazar la tierra. Tu madre se horadó a tu forma, como el cobijo que da la sombra de un ave nublada. El Jolché no espera para marcar tu caída. Sus pies son huecos donde nacen las semillas, y te sumerges en el bochorno de la muerte de una tierra infértil, como un perro desdentado que mira a la calle esperando la noche.
Cuando la sombra regrese, olvidarás tus plumas. Te hundes en la verde sabana, hasta que la sabana deja de ser verde. Estás perdido entre las manchas de un jaguar y no sabes si primero te encontrará el ave nublada. Anochece y el Huech regresa al centro del mundo. Sobre el ramón descansa la piedra del norte. El ave nublada anuncia su machete desde lejos. Tu abuela dice que naciste en las cuencas de un colibrí muerto. Por eso tu cuerpo es pesado. La quemadura es grande como tus alpargatas. No te las pongas. Ahora están enterradas bajo tu casa. El ave nublada se quita el sombrero y tiene frío porque ha perdido muchas alas. Tu nombre no importa ahora porque eres cualquiera. Tu nombre ahora será distinto. Solo sigue la última flecha del sol. Tu calabazo porta el hueco que desemboca tu sed. Tus carnes son bejucos balanceándose por el fuerte viento que los envuelve. Tienes las manos desparramadas. Ya no te pertenecen. Tu lengua también salpica. Es la cola cortada de una iguana. La sangre de tu cola delata la gran ciudad. No todas las lenguas son rojas. Tienes trozos de muros incrustados en los ojos. No puedes mirar al cielo sin cortarte. Frente a ti están los arcos más grandes que has visto. Auguran la cueva del murciélago hambriento. Sobre tus pies, alguien aporrea un banquillo, y en la pestaña recuerdas al ave nublada agitando sus alas. No sabes si te golpea o te abraza. Abres los ojos, a tus espaldas, las puertas de los arcos se han cerrado. El zacap te hizo quemadura la boca. No pudiste beberlo porque se acedó tu jícara. Ya nada te sabe igual después de eso. Toda la miel del Xunancap no puede endulzar tu pozole. La gran ciudad se te sube como una carga a tu espalda. Enraizados tus pies a la tierra caliente, ahora sabes algo nuevo de la ciudad blanca. Es menos blanca cuando se salpica con la sangre del jaguar. 13 son los gritos sofocados del zapín. Avisan que los cenotes se taparon hace mucho. El ave nublada también te advirtió de ello. Este año, las cañas se doblaron muertas, el olor de la milpa quemada se sumerge en tu pecho, los arcos de la gran ciudad se desvanecen en el humo. Pareciera que ahora puedes salir, pero no lo intentas. Sabes que no volverás de donde viniste, ni volverás a escuchar la lengua de tu madre. El Xtacay ha terminado de descoser tu morral y en su pecho guarda un mensaje. El ave nublada ha manchado con su muerte tu camino. Ese es el poema. Qué lujo, Pedro. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, con nosotras, con la audiencia. La ciudad blanca es menos blanca salpicada con la sangre del jaguar, dices, ¿no? Así es. Y creo que reacciono pues vinculándolo con todo lo que hemos discutido en realidad todo el día, toda la jornada, que la historia de la defensa del agua y de la defensa del territorio, de los derechos culturales, no deja de ser una lucha pues contra el colonialismo, ¿no? Que se cruza con el clasismo, con el capitalismo rapaz que en nuestros pueblos, en nuestras comunidades y territorios, pues tiene un brazo a veces hasta armado, ¿no? En un estado que no ha logrado ni componerse ni dejar componer a las distintas comunidades y territorios que lo habitan. Pues este mensaje y estas palabras pues van para todas las compañeras y compañeros que por lo menos de Mesoamérica y Centroamérica nos acompañan el día de hoy, pero seguramente también mucho más allá, y a todas las demás que se crucen esta grabación en las redes sociales. No sé, Pedro, si tratando de caminar hacia el cierre, quieras aprovechar para compartir algo más, aprovechar el foro para unas últimas intervenciones, pensando quizá en las tantas resistencias de pueblos originarios de México y Centroamérica por el agua, el territorio, la autonomía y la existencia misma. ¿Qué mensaje tienes para ellas, para ellos? ¿Dónde pueden seguirte, conocer más de tu obra?
Y qué lección le mandas también para quienes estamos del otro lado de las desigualdades sociales, qué podemos hacer para revertir esa brecha, pues, del privilegio que nos tocó por el lugar donde nacimos. Pedro, ¿qué nos puedes Sí, compartir? muchas gracias. Bueno, primero solamente agradecer a todas, a todos los que hasta ahora pueden acompañarnos en esta reflexión, y creo que una de las cosas que a los pueblos indígenas en toda América nos han enseñado por nuestros abuelos es la dignidad, es la vergüenza. Eso me parece importante y creo que eso lo tenemos que mantener. Es un valor importante que tenemos y que tenemos que enseñarle a la política occidental que ha perdido completamente la vergüenza. Entonces, creo que es importante que luchemos por nuestro territorio, por nuestra vida, porque este mundo ha perdido, me parece, el horizonte de la vida. Solamente ve valores en la moneda, pero ha perdido el sentido real de la vida, que tiene que ver con la convivencia con la naturaleza, con los animales y con nosotros mismos. Ojalá que todos, todas podamos entenderlo, podamos regresar a beber de nuestro propio pozo y que eso nos regrese a la vida y nos regrese al buen pensamiento de nuestros abuelos, los más primeros. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Y no sé si quieras compartir dónde pueden conocer más de tu obra, seguirte, ¿hay alguna Sí, forma? tenemos un blog que es www.lazarocan.wix.com/Pedro Uc. Es el blog que tenemos donde está nuestro aporte, nuestro trabajo. Y si alguien quiere leer, tengo 2 obras publicadas, lo tenemos en venta en línea también. Uno de los poemarios donde saqué el poema que leí ahora se llama El canto del Sipkuts, está en línea, y el otro que se llama Debajo de la Ceiba, que también está en línea. Pero bueno, hay también otras publicaciones que tengo en este blog, en el que se puede entrar gratuitamente a leer muchas cosas que tenemos, y hay videos, hay cursos, hay información, hay reflexiones, hay artículos, tanto en maya como en español. Y bueno, pues nos dará muchísimo gusto si nos visitan en esos espacios. Pues muy bien, para confirmar nada más que no se nos escapa, es lazarocamp.wix.com. Así es www.lazarocamp.wix.com/Pedro Uc. Perfecto, muy bien. Igual, si quieres en un momento me lo mandas por chat y también lo ponemos en las redes sociales. Claro. Pues con esta obra y sabiduría de Pedro Ucbe concluimos esta jornada virtual en defensa del agua, aguas libres para América Latina. Se despide de ustedes Guillermo Rodríguez, y en nombre del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Mujeres Modatima, les agradecemos su atención y conexión a este evento, a esta serie de eventos desde temprano y hasta ahora.